Bienvenido a la clase Los Distintivos Bautistas, ofrecida por el Seminario Bautista de Colonia. En esta lección vamos a estudiar la importancia de la separación de la Iglesia y el Estado. Mateo 22, 15 a 21 dice: Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Les dijo: ¿Es lícito dar tributo a César o no? Cristo les dijo: Mostradme la moneda del tributo. ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Una de las cuestiones más grandes en Israel del primer siglo era cómo relacionarse con los poderes seculares. Dios había prometido que Israel tendría mucha influencia y autoridad sobre el mundo, siempre que cumplieran con ser una gente santa. Con la venida del Mesías, Dios hizo claro que estas promesas iban a cumplirse, pero no en la manera en que esperaba la gente que seguía las tradiciones rebeldes de sus antepasados. En vez de arrepentirse por creer en Cristo, los fariseos y herodianos lo enfrentaron con la pregunta acerca de tributo para tratar de justificar su confianza en un estado tradicional pero sin Dios. La respuesta de Cristo de que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios demuestra tres verdades. 1. Debemos someternos a la autoridad secular del Estado. Pero también debemos someternos a la autoridad divina y más grande de Dios. Y también debemos distinguir la una de la otra porque no son iguales. Cristo declaró que su reino no es de este mundo, que quiere decir que no es secular o hecho por los hombres. Él vino para establecer un reino eterno, que pertenece a los fieles del Antiguo Testamento, igual a la Iglesia del Nuevo. Como los dos grupos van a participar, a veces uno cree que no hay diferencia entonces entre Israel y la Iglesia. En realidad, Israel era un estado con organización y leyes nacionales, mientras que la Iglesia es una asamblea con organización y leyes espirituales. La idea de que son iguales puede terminar en el esfuerzo de dentro de la Iglesia de crear o no someterse a las leyes del Estado. Cada vez que el Estado ha tratado de controlar la Iglesia o viceversa, los dos se han corrompido. Habrá una unión perfecta entre la autoridad del Estado y la de Dios solo cuando Cristo regresa para establecer su reino sobre la tierra. La Iglesia Apostólica entendió la diferencia entre Israel del Antiguo Testamento y la Iglesia del Nuevo. En vez de luchar para establecer o defender sus leyes, la Iglesia era responsable de someterse a las autoridades seculares, hasta perder la vida si fue necesario. Los maestros de los siglos siguientes reconocieron la importancia de someterse al Estado, pero algunos introdujeron una nueva hermenéutica, que es una manera de leer y entender la Biblia. Los maestros como Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes enseñaron que un texto puede tener un significado más profundo o secundario que el literal. Muchos en la Iglesia terminaron pensando que la Iglesia era el significado más profundo del Israel del Antiguo Testamento. Cuando Constantino se levantó a poder y quería que la Iglesia tuviera función nacional, algunos en la Iglesia ya estuvieron dispuestos a acceder. Las generaciones próximas seguían aceptándola y las consecuencias eran inmensas. Entre otras, muchos ya no creían en un reino literal de Cristo en el futuro, razonando que Cristo reinaba por sus súbditos a través de la unión entre la Iglesia y el Estado. Más tarde, otros prepararían la espada para matar a los enemigos del Estado
en el nombre de Cristo. Un campeón de este distintivo era Tomás Elwes. El rey Jacobo I de Inglaterra, o King James I of England, aunque supuestamente era protestante, seguía las tradiciones de la Edad Media por querer controlar y usar la Iglesia para promover sus intereses políticos. Aunque financió la buena versión King James de la Biblia en inglés, persiguió a las personas que protestaron por la separación de la Iglesia y el Estado. Uno de los primeros bautistas de Inglaterra era Tomás Elwes. Comenzó su travesía espiritual por ser protestante, pero más tarde su lectura de las Escrituras le convenció de la importancia del bautismo bíblico y la separación de la Iglesia y el Estado. Articuló sus creencias en el folleto El misterio de la iniquidad, el cual envió al rey Jacobo después de que éste había quemado en la hoguera al bautista Eduardo Whiteman. En la guarda del folleto Elwes escribió: «El rey es mortal, y no Dios. Por eso no tiene potestad sobre las almas mortales de sus súbditos para decretar leyes y ordenanzas y para poner sobre ellos señores espirituales». Con esta declaración, Elwes fue encarcelado en la prisión de Newgate, donde murió poco después, con solo 40 años. Los creyentes pueden dar las gracias a Dios, que valientes como Tomás Elwes desafiaron el statu quo para abrir las puertas de la libertad religiosa en la mayoría de los países de las Américas. Tiene razón preguntarnos si andamos en peligro de perder este distintivo en la escena contemporánea. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos que no se pierda? La primera cosa que podemos hacer es evitar el énfasis en tomar o recuperar el gobierno del Estado. Cristo declaró claramente que su reino no es de este mundo. Más bien, se establecerá en algún momento en el futuro, con los santos de todas las edades resucitados y glorificados. A veces se oye una promesa hecha a Israel aplicada a la Iglesia, como si fuera hecha a la Iglesia. El peligro en hacer esto es que la meta espiritual de la Iglesia se puede convertir en la privada de personas nacionalistas o pragmáticas. También podemos guardar los intereses espirituales de la Iglesia. Con la edad industrial, la producción en masa y el inicio del consumismo, muchas iglesias han adoptado métodos mundanos que corresponden a los usados por los comerciantes del mundo. El efecto es una iglesia más fácil de usar, que no es separada de los intereses paganos del Estado secular. Y otra cosa es que podemos promover una actitud respetuosa hacia la autoridad del Estado. Escribiendo durante el imperio cruente de Nerón, Pedro exhortó: «Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, ya a los gobernadores». Con tal actitud representamos a nuestra autoridad espiritual bien, y es la mejor manera de ganar a las autoridades seculares a su reino. Una iglesia bautista auténtica va a guardarse separada del Estado hasta que venga Cristo.